temprano, Héctor Rodríguez, jefe de campaña de esta consulta, decía, bueno, que uno de los elementos positivos es que las familias venezolanas se interesaron por el estudio del tema del Esequibo y que más allá de diferentes visiones políticas, se dio el debate, la argumentación, contraargumentación y distintos sectores políticos se unieron para votar en esta consulta. Sin embargo, hay algunos sectores que calificaron como innecesaria la realización de una consulta para preguntarnos sobre un tema en el que la mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo. Ya por acá empiezan algunos problemas que también uno se preocupa cómo queda Venezuela ante la comunidad internacional cuando algunos sectores consideran que no es necesaria una consulta, otros creen que es importante ir a la consulta, algunos se alegran si hay baja participación en un referendo que se supone que no es del partido de gobierno, sino una consulta abierta para todos los venezolanos, pero lamentablemente muchos percibieron que era una consulta político-partidista del partido de gobierno. Lamentablemente se interpretó así. Otros a través de las redes sociales decían, no, es que si votas, estos votos van a ser para Maduro en el 2024. Bueno, todo tipo de comentarios, de bulos, especulaciones, pero que finalmente muchas personas creyeron, se abstuvieron y dijeron, no, es innecesario. Mientras otros decían, bueno, para que ir a una consulta, mejor vamos a asegurar que nos llegue la luz, el agua, ¿por qué no nos consultan por el aumento del salario, entre otros temas, ¿no? Más allá del Esequibo es nuestro, ¿qué pasa también con el Estado Sucre? Vamos a recuperar la seguridad en el Estado Sucre, vamos a recuperar del Tamacuro y la situación dramática que hay en sus habitantes, en fin, bueno, un abanico de posibilidades que finalmente afectan la realización de una consulta que debe dar un mensaje de unidad hacia el exterior. Estamos hoy back to reality, dicen en inglés. Hemos regresado a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la República Cooperativa de Guyana está ocupando el Esequibo y nosotros no. Y no sabemos exactamente cuál es el próximo paso. Segunda cosa que es la realidad back to reality. Regresamos al hambre, a la migración de venezolanos que se quieren ir de Venezuela porque no encuentran oportunidades y que se van de Venezuela, a la crisis de los servicios públicos, la gasolina, aquí en Caracas, porque antes era nada más que en el interior, pero ahora hay colas en Caracas también, y colas más visibles que largas que las de ayer. Se veía más, se ven, tú sales a la calle y ves las colas. Luego tenemos, bueno, la crisis económica, una inflación descomunal, una recesión muy grande, un empobrecimiento del país. Esos son los problemas reales. Qué bueno sería que se le consultara al país. ¿Ustedes quieren aumento del salario, sí o no, ahora que viene la Navidad? Bueno, yo creo que el 99% contestaríamos que sí. Más de 600 días sin aumento del salario mínimo nacional. Y entonces, bueno, que no, que eso no es obligante, no es comprometedor. No, claro, habló el pueblo. 95% de los venezolanos queremos tener mejores ingresos, queremos tener mejores hospitales, queremos tener mejores escuelas. ¿De qué se ocupa el gobierno? Pero hay un tema que yo quisiera tratar con tu permiso, sí, que es el problema del mar territorial venezolano. Aparentemente, el gobierno de la República Cooperativa de Guyana está dando concesiones a importantes empresas petroleras mundiales, internacionales, en aguas que son territorio venezolano. Ya no se trata del Esequibo, es decir, se trata de la proyección de nuestra plataforma continental, y eso no es territorio en discusión, es territorio venezolano. Y nosotros deberíamos, todos estos arrestos patrióticos que tienen algunos voceros del gobierno, deberían canalizarse por la defensa de nuestro territorio, que por lo visto está siendo atropellado por decisiones que comprometen y Venezuela de una manera muy cordial, no tiene por qué ser bravucona. Debe decir la República Cooperativa de Guyana, mira, un momento, estos son aguas territoriales venezolanas. Y debería decirle a las compañías petroleras, no con insultos, no con agravios, sino miren señores, están corriendo el riesgo de perder sus inversiones. Esas son inversiones sumamente que esa debería ser ya una de las primeras acciones inmediatas, pedir que se suspendan todo tipo de exploraciones en nuestras aguas. Antes de cualquier otra cosa, es que el mar territorial venezolano, que no está en discusión porque es venezolano, porque es proyección de la plataforma continental,
porque son las áreas marítimas y submarinas que son de Venezuela, bueno, la Armada venezolana debería en todo caso patrullar, deberíamos hacer las cosas bien hechas, de modo que quede claro que eso es territorio venezolano. Y eso estoy seguro que tendrá el respaldo del 100% de la opinión nacional, que se cumpla con lo que ordena la Constitución, que es que el presidente de la República, como jefe del Estado y sobre todo como comandante en jefe de la Fuerza Armada, tiene el deber y la obligación de preservar la integridad del territorio nacional. Ahora, doctor Eduardo, el viernes 1 de diciembre la CIJ emitió un fallo que además, bueno, estos temas tienden a caer también en la polarización y en titulares de un lado y del otro, que bueno, que parece que presentan dos noticias diferentes. Por un lado, unos celebraban el fallo de la CIJ, decían que a favor de Venezuela, otros decían que a favor de Guyana. Lo cierto es que la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo donde pide a ambas partes no exacerbar o acelerar los problemas en esta zona en disputa, por lo cual se entendería que Guyana pues también debería de tener ese tipo de acciones en esta zona en reclamación. Y por otro lado, pues no, dijo que Venezuela podía realizar además su consulta, era un proceso interno, que eso también era de esperarse, ¿no? Sería una locura que la CIJ pues emita un fallo a favor de la no realización de un proceso interno dentro de nuestro país. Eso me recuerda una anécdota increíble. Cuando el laudo arbitral de París, que fue un atropello del imperio contra Venezuela, los jueces de ese tribunal, que eran 5, 2 norteamericanos, 2 ingleses, por cierto, era un conflicto entre Inglaterra y Venezuela. Había 2 ingleses, pero no había ningún venezolano. 2 norteamericanos, 2 ingleses y un ruso. Allá en París, en esa época, estaba ya próximo a morir el general Antonio Guzmán Blanco, que había sido el gran hegemón en Venezuela durante todo el siglo XIX. Y resulta que los árbitros lo fueron a visitar para felicitarlo, porque el laudo ya ha sido muy favorable a Venezuela. Y los tipos algún fundamento tenían para esa felicitación, porque es que habían logrado que Inglaterra no pretendiera llegar hasta la desembocadura del Orinoco. Del Orinoco, sí. Entonces es un fallo judicial que puede interpretarse de 2 maneras. Un atropello contra Venezuela, pero un logro que no fue, por cierto, de Venezuela, sino de los Estados Unidos, que le dijeron a Inglaterra, está bien que te cojas un poco de kilómetros cuadrados ahí, pero no te cojas tanto como para llegar para las bocas del Orinoco, porque ya Estados Unidos comenzaba a ser un imperio emergente y se puso nervioso porque una potencia europea iba a tener el control y América para los americanos, lo que había dicho el presidente James Monroe. Bueno, pues esto es lo que pasa con esas decisiones. Venezuela puede celebrar como un éxito que la Corte le dijo a Guyana: si Venezuela quiere hacer su referéndum, tiene derecho a hacer su referéndum. Ese es un hecho de política interna. Pero también me parece, y debo decirlo, una buena recomendación, la de pedirle a las partes en conflicto no exacerben el conflicto, procuren mantenerlo. Que se retome el Acuerdo de Ginebra, que es lo que Venezuela ha insistido históricamente. Exacto, y que es el gran logro de la República Civil venezolana, que logró lo que desgraciadamente se echó hacia atrás al comienzo de esta experiencia del socialismo del siglo XXI. Ahora, el presidente de Guyana se había negado todos estos días a cualquier tipo de conversación con Venezuela, incluso en un acto de provocación hizo la bandera de Guyana en territorio Esequibo, pero hoy emitió unas declaraciones donde decía que seguían atentamente lo que está realizando Venezuela y que pedía a Cuba intermediar con el gobierno de Venezuela para restablecer pues algún tipo de conexión, para que Venezuela cese las hostilidades, en fin. También Guyana se ha venido presentando en los últimos días o en los últimos meses como una víctima de ser un país pequeño contra un país grande que quiere anexarse Es que esa fue la gran jugada del Imperio Británico, era el imperio más poderoso contra del mundo, nuestro país. Contra un país como Venezuela, que estaba además debilitado por las guerras intestinas. En el momento que se dicta el laudo arbitral de París, estaba produciéndose la Revolución Liberal Restauradora, con Cipriano Castro a la cabeza, la invasión de los andinos y no sé cuántas cosas, y mientras tanto los ingleses moviendo los mojones, los límites de la frontera y tratando de llegar a la costa. Entonces los ingleses en Ginebra se lavaron las manos como Pilato y dijeron, bueno, eso queda en manos de Venezuela y Guyana. Entonces era un país fuerte como Venezuela contra un país muy débil.
En este momento no estoy tan seguro, porque la República Cooperativa de Guyana ocupa hoy el número 1 como país en crecimiento económico, con tasas de crecimiento impresionantes gracias al petróleo y a todos los recursos naturales. Y mientras que Venezuela está en uno de los últimos lugares en materia de crecimiento económico, 0,01 parece que es la cifra de este año 2023. Entonces, ahora Venezuela está muy débil por la crisis de los servicios públicos, por la crisis política, por la crisis ética, por la crisis institucional que estamos viviendo. Pero, vuelvo al principio, es un tema de interés nacional y debemos estar todos los venezolanos unidos y que ninguna de las partes intente aprovechar para política subalterna este asunto. Por eso, insisto, el señor Maduro conocerá verdaderamente los resultados. Ojalá los evalúe bien, porque es muy difícil que se perpetúe en el gobierno un régimen que no tiene respaldo popular, que no tiene apoyo en la población. Entonces tiene que prepararse una transición que ojalá sea pacífica. Hace un rato fuera de cámara hablábamos del ejemplo de Argentina. Sí. Ganó Milei, que es un candidato de rabiosa oposición al gobierno saliente. Y el candidato del gobierno saliente reconoció en cuestión de horas. Inmediatamente ganó el señor Milei, lo felicito y ojalá lo haga bien. Y la señora Fernández, vicepresidente, que organizó en el Senado las cosas para que la transmisión del poder se haga pacíficamente. Qué bueno que Venezuela tenga la oportunidad de lograr aplicar el principio de la alternabilidad republicana de una manera pacífica, no traumática, democrática, sin conflicto, y que eso se traduzca en mejoramiento del bienestar de la población. A través de unas elecciones previstas para el año 2024, donde los factores políticos y con un están Consejo llamados, Nacional Electoral perfectamente creíble. que es base también del acuerdo que vamos a conversar también al regreso de la pausa, porque ese acuerdo pues también tiene algunas cláusulas, incluso sobre el tema de Guyana, y también está el tema de las inhabilitaciones políticas, que hay información actual al respecto. Pausa y ya regresamos. Sus preguntas también ya las vamos a estar leyendo, veo que nos han escrito mucho. Al regreso, no se aparten.